Muy bien. Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este lunes de el primer día de la semana aquí en la Ciudad de México, ya estamos en vivo, totalmente en vivo en el diván del coach. Estoy checando aquí que todos estemos listos. Perfecto. Ok, pues iniciando semana aquí en la Ciudad de México, lunes 9 de abril, ya estamos prácticamente la segunda semana ya de abril y que estamos pues prácticamente casi entrando ya de lleno a la primavera sin ningún problema. Aquí el calorcito ya está algo fuerte, de repente se nubla, de repente hace calor, de repente lluvia aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pues ya estamos aquí directamente en una emisión más de El Diván del Coach. Mi nombre es Fernando Hernández y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a esperar también a que allá en la ciudad de Puebla pueda ya indicarnos que estamos al aire para enlazarnos con estrategia intelectual, como ya es costumbre. Tengo un invitado muy especial donde nos va a compartir un tema interesante, un tema por demás que nos puede orientar y ayudar y ver qué tan fuerte, qué tan poderoso es la narrativa o la historia dentro de lo que vamos a ver por aquí. El poder de las historias es el tema que tenemos el día de hoy. Y en cuanto estemos ya listos en estrategia intelectual, pues les damos la bienvenida. Perfecto. Muy bien. Gracias, Charlie. Un fuerte abrazo allá en la ciudad de Puebla. Ya estamos totalmente en vivo aquí a través de la señal de www.estrategiaintelectual.com. Bienvenidos sean todos ustedes desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y por supuesto a través de la internet a todo el mundo en las diferentes latitudes que nos estén escuchando. El día de hoy, amigos, les traigo un tema que desde mi punto de vista es fundamental para poder ayudarnos en el desarrollo de nuestra propia y pues digamos que formación, nuestra propia proyección, nuestra propia ventana, si lo queremos ver, hacia el mundo, hacia el exterior, y que nos puede facilitar el hecho de que podamos saber que en realidad nuestra propia historia, nuestro propio discurso es fundamental para poder darnos a conocer en este mundo tanto digital como no digital, porque no, también esto es de esa forma. El tema que hoy nos ocupa es el poder de las historias, y este tema lo vemos en un concepto por ahí que quizás está o inició ya hace algún tiempo, hace algunos añitos, pero que es fundamental, que es el storytelling. Seguramente, amigos, ya por ahí podrán ubicar bajo ese nombre, storytelling, que estuvo de moda ya hace algún tiempo, es reciente, pero en realidad este poder que trae el poder de las historias, del lenguaje, de las palabras, de la comunicación en programación neurolingüística, por supuesto, es fundamental, y por ello me pareció trascendente que se toque este tema para ustedes y que vean en realidad tal cual el poder que las historias pueden generarnos. Así que pues vamos a darle de lleno a esta emisión del Diván del Coach. Ya saben, pueden ahí ingresar a través de www.estrategiaintelectual.com. Tenemos un chat interno y si tienen dudas, preguntas o comentarios, por supuesto ahí también lo pueden realizar, o a través también de mis redes sociales, el Diván del Coach, Espacio de Excelencia, y por supuesto les vamos a comunicar, les vamos a responder todas las dudas que le puedan tener, si lo ven en vivo, por supuesto, pero también si tienen dudas o preguntas, que vean la emisión en repetición, con mucho gusto le vamos a ir respondiendo a lo largo de pues toda la
la semana. Así que pues vamos a darle de lleno y les presento a mi invitado. Él es Daniel Sánchez, tiene toda una experiencia en esta parte de la narrativa de las historias y que nos va a compartir este tema, nos va a transmitir todo lo que conoce, todo lo que sabe, le voy a tratar de sacar todo el jugo que seguramente les va a ayudar bastante. Y bueno, pues Dan, gracias por haber aceptado, gracias por la propuesta incluso del tema que me pareció fundamental. Muchas gracias, Dan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es todo un orgullo, todo un honor estar aquí con este tema, compartirlo y bueno, mostrarle a las personas que el storytelling no es nada más contarte historias, ¿no? El storytelling es trascendente para cualquier persona, ya sea para un negocio, para curarte emocionalmente o para trascender en la vida. Es necesaria esta técnica, que además, bueno, viene desde que la era tiene memoria, ¿no? Desde que iniciamos. Es correcto, es muy, muy cierto, Dan, y gracias al contrario, gracias por estar aquí, compartir con nuestro auditorio todo lo que conoces al respecto. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno, Dan, para que nos puedas compartir esta parte. Quizás la primera pregunta que pudiéramos ofrecerte para que nos puedas responder es, ¿existen diferentes historias que contar? ¿Cuántos tipos de historias? ¿Cuántos tipos de narrativas? No sé, compártenos un poquito al respecto, Dan. Claro que sí. Bueno, empezamos, mira, hay dos tipos de historias. La historia que te habla del conejito y de la tortuga, por decir una de tantas, donde el conejo tiene talento, la tortuga no. Pero la tortuga es perseverante, entonces gana la carrera a la liebre por ser perseverante. Esa es la historia motivacional que siempre nos están platicando constantemente. Es una historia que nunca va a pasar de moda. Esa, entre otras historias motivacionales, que nos dicen, tú puedes. No importa que no tengas el talento, lo que importa es la perseverancia. Eso es por un lado. Esa es la historia motivacional, perdón. La segunda historia, la historia de terror, la que siempre nos cuentan. Juanito, si te acercas al río te vas a ahogar. Si no te portas bien, te va a llevar el borracho. Tú no puedes hacerlo, eres pobre, tu padre fue pobre, yo soy pobre, tu abuela fue pobre, tu bisabuela fue pobre. ¿Por qué tendrías que hacerlo tú? Esas son las historias que nos están contando, desgraciadamente. Esas son las historias de terror que nos van vinculando, que no nos damos cuenta. Quiero aclarar, muchas veces no nos damos cuenta de que contamos estas historias y que estamos traspasando los miedos. Recordemos que las historias no son para entretener. Las historias son un medio de comunicación. Eso es lo que tenemos que tener muy claro al momento de contar una historia. Tú sales a la calle y puedes hacer una historia de todo tu día. Obviamente lo que hacemos es agarrar fragmentos de este día a día y unirlo en una sola, ¿sí? Es así como armamos nuestras propias historias. Bien. Entonces, bueno, comentaba cómo influyen todos estos que nos dicen, ¿no? Yo recuerdo unas palabras de mi madre, digo, y no quiero decir que es una mala madre para nada, me educó, me hizo lo que soy, un hombre de trabajo, pero bueno, dentro de ella fue educada de esa manera, que es lo que debemos de entender. Ella tenía un negocio muy redituable en aquel entonces, que le llaman canvaseo, que son de esos puerta por puerta. Ella tenía mis padres tenían una distribuidora para el canvaseo. Bien. Entonces me decía, tú te tienes que quedar con el negocio por ser el único hombre de la familia, porque pues, soy yo y 2 hermanas. Entonces ya sabes que el hombre siempre es el heredero del negocio. Obviamente yo me rehusaba, yo quería otras cosas. No. Y la palabra fue, nadie es lo que quiere ser. Todo mundo es lo que puede ser.
En ese momento yo no sé qué sucedió en mí, que hubo un bloqueo, que dije, no, esto no es para mí, con permiso, y me fui y lo deseché, ¿sí? Otra persona en mi lugar a lo mejor lo hubiera aceptado, no sé. Pero obviamente esa historia que me contó ella influyó mucho en el de que dije, no, a mí me enseñaron, o hasta ahorita me han dicho que uno puede ser lo que tiene que ser si es perseverante. Ahí tenemos a la tortuga. Entonces, ¿por qué me viene a decir lo contrario? No entendí en esos momentos qué es lo que sucedía hasta años después cuando empecé a estudiar el storytelling más a profundidad. Todos estos miedos son los que nosotros traspasamos, lo que nosotros les heredamos a nuestros hijos, vuelvo a decir, sin querer, sin la intención de dañarlos o perjudicarlos. Vamos a hacer un poquito de historia, vámonos un poquito para atrás para entender de dónde vienen estas cosas. Perfecto. Todo el mundo conoce las historias clásicas como es La Bella y la Bestia, la historia de Aladino, la Cenicienta, todas estas historias que vienen de antaño. Bueno, por ejemplo, el origen de La Bella y la Bestia tiene es muy curioso su origen, porque antiguamente se casaban a las mujeres muy jóvenes y peor tantito las casaban más bien con personas adineradas. Obviamente, pues ya no eran jóvenes, pues en su mayoría eran ya personas adultas. Entonces, pues había una resistencia de parte de la doncella o de la damisela. Y lo que hacían es contarles la historia de La Bella y la Bestia, de una princesa que conoce a una bestia que por fuera era muy fea, pero tenías que darle tiempo para poder conocer su corazón. Y entonces te conectabas con él porque no importaba el físico, sino lo que importaba era cómo te ibas a conectar con esta bestia. Esas historias se las contaban precisamente para que ellas pudieran pues ser un poquito más hablables y darles el tiempo de poder conocer a las personas. Ese es el poder de las historias. Ese es el cómo se empezaron a crear esos cuentos clásicos, que ya después fueron transportados a niños, pero originalmente eran para adultos. Ay, perdón. Ay, discúlpame. No te preocupes. Ya. Todas estas historias tienen una moraleja. Por ejemplo, la Cenicienta. La Cenicienta te dice que era una mujer muy, muy humilde, o más bien sobajada por la belleza de las hermanastras y de la madrastra. Ella estaba obligada a vestir harapos y a ser la sirvienta, precisamente para que no compitiera con la belleza de sus hermanastras. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que nace? ¿Qué es lo que resalta de esta princesa? Es su forma de ser. No es la vanidad, es su humildad. Eso te lo decían o te los contaban precisamente para que tú fueras humilde, para que no sobrepasaras el valor de la belleza. Porque pues aquellas épocas ya sabes que era, hasta ahorita la vanidad ha sido muy fuerte, pero en aquella época acuérdate que era todo lo que vestías, todo lo que comías y todo lo que tenías era lo que te representaba. De acuerdo. Entonces, bueno, de alguna forma había que nivelar las cosas, ¿no? Ese es el poder de lo que son las historias. Las historias nos pueden construir o nos pueden destruir. Depende de cómo te cuenten la historia. Depende de cómo te la vayan narrando o cómo te lo vayan diciendo. Hay personas, bueno, pues, tú eres de PNL, tú lo debes saber mejor que yo. Hay personas que deciden ignorarlas e irse por el lado contrario. Y hay personas que deciden aceptarlas e irse por ese lado. Es cierto. Aquí depende mucho del cómo, de qué es lo que nos hayan dicho primero, de las primeras palabras que hayamos escuchado. Tú sabes que desde el vientre ya empezamos a escuchar, a sentir, aunque no tenemos razonamiento, empezamos a sentir si somos queridos o no en este mundo. Es muy importante. Disculpa. Ay, Dios.
Que me traiga un poquito de agua. No te preocupes, Dan. Son Bueno, te decía, es muy importante, ¿no? estas facetas, porque desde que estamos en el vientre nos vamos construyendo con historias, de si mamá nos quiere o no, si somos niños deseados o no. Eso va influyendo mucho y cuando vas creciendo, las palabras que te van diciendo de motivación van influyendo muchísimo en tu forma de ser. Okay. Van influyendo en tu comportamiento, en tus cualidades. Claro, claro. Por ejemplo, en todo lo que tú puedas crear o dejar de crear. No es sé si correcto. tengas alguna duda hasta aquí, Sí, Fer. de hecho es lo que te iba a comentar. Bueno. A ver, por ahí, ¿me escuchas? Bueno, ¿no? Te estoy escuchando ahí. Yo sí te escucho bien, Dan. Yo sí te escucho bien. No sé, tú dime si creo que no me escuchas. Si puedes cambiar los audífonos para ver si... Ya te escucho, perdón. Ok. Te comentaba, Dan, que realmente ahorita nos compartiste algo fundamental, que hay personas que siguen o rechazan historias y otro punto interesante, que las historias nos pueden construir o destruir. Y esto es bien fuerte porque al final de cuentas implica entonces que quizás las historias, las narraciones, por ejemplo, desde la programación neurolingüística, nos dicen que, o se nos dice que la comunicación, el lenguaje, nos puede llevar hacia la salud o incluso hacia la enfermedad. Quiero pensar que también las historias nos pueden generar o llevar hacia la salud o hacia la enfermedad. ¿Es esto correcto, Dan? Dan, ¿ahí me escuchas? Creo que tenemos por ahí algún problemita de audio. Exactamente, es correcto. Las historias te enferman. Bien. Bueno, te comento que... Adelante, Dan. Tengo un problemita aquí con la cámara, discúlpame, está pasmada tu imagen y no puedo, Ok. no avanza. Ok, no te preocupes. Adelante, adelante. Ok, bueno, Me decías de que las historias se enferman. bueno, te comentaba, si hay historias que te enferman. ¿Qué tipo de historias? Precisamente aquí vamos a pasar a otro punto, ¿no? A otra parte de la historia, esa parte oscura de las historias que te enferman. Muchas veces en la historia que te vas diciendo, tú vas viviendo una situación, de pronto te enfrentas a algo y simplemente te quedas callado. Posteriormente, cuando tú te vas de esa, ya te separas de esa persona, empiezas a crear una situación que nunca existió. Le empiezas a decir de cosas, le empiezas a responder, empiezas a ser agresivo, empiezas a golpear. Este tipo de situaciones, de historias, tú sabes, el cerebro no distingue si es cierto o es falso. El cerebro lo distingue con que es real. Entonces empiezas a crear un coraje, empiezas a crear una situación y una emoción que empieza a alterar tu sistema. Te empieza a enfermar ese coraje que vas guardando, ese tipo de cosas que tú vas diciendo, que tú, por ejemplo, vas en el auto y de pronto alguien se te atraviesa y él ya se fue, ya está en su casa y tú todavía le sigues diciendo de groserías con ese coraje como si lo tuvieras enfrente. Sí, hay personas que les ha dado cáncer simplemente por el hecho de pensar en las historias que están
que están teniendo, simplemente en el hecho de pensar todo lo que hicieron y todas las historias que se están imaginando, Claro. que además de lo que hicieron, le meten todavía más cosas a esa situación que están construyendo, ya sea con su mamá, ya sea con su papá, ya sea con su esposo, quien sea. Van construyendo historias aparte de las que ya tienen. Esa es una forma de las cuales cómo te enferma la historia. La otra, hay un síndrome que se llama el síndrome de Munchausen. Ok, sí. Este síndrome es muy curioso porque es inventarte la enfermedad. Bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo. Munchausen o el varón Munchausen es muy conocido, de hecho, una película de Hollywood, en el cual se caracterizaba el señor por contar historias fantásticas, como el que bailó en el estómago de una ballena o que viajó a la luna. Contaba historias a todo mundo y las contaba tan reales que verdaderamente les hacía propias. Por eso se caracterizaba este personaje. Bueno, ya en la época actual le pusieron el nombre de síndrome de Munchausen a aquellos pacientes que inventan enfermedades, que se inventan historias de enfermedades. No tienen ninguna, de hecho incluso hasta se enferman, ellos investigan qué pastillas puede provocarles ciertos síndromes, las toman y van con los doctores. Y van de uno a otro doctor, incluso llegan a parar hasta en hospitales, de una enfermedad que ellos mismos están inventando. ¿Y todo por qué? En algunos de los casos, no digo que en todos, pero en algunos de los casos, las personas empiezan a inventarse esta enfermedad porque necesitan sentirse ¿cómo se le llama la palabra? Perdón. Necesitan sentirse bien con la gente, necesitan sentirse que es parte de algo, necesitan que le hagan caso, en pocas palabras, que la gente los vea. ¿Sí? Estos síndromes por lo regular vienen cuando ven que su mamá o algún hermano están en el hospital, ven cómo los apapachan, cómo los procuran, y ellos se sienten aislados de esta situación. Entonces deciden enfermarse precisamente para que la gente los les tome en cuenta como tomaron a aquellos enfermos. ¿Sí? Ese es el síndrome de Munchausen. Y bueno, y tercero, tenemos lo que es la terapia narrativa, que esa es también forma de curar a las personas. La terapia narrativa lo utilizan mucho terapeutas, ya sean psicólogos, principalmente psicoanalistas. Lo utilizan muchísimo. ¿Cómo es? Tienes que contar, es como si fueras tú un escritor y Ajá. Tienes que contar, hacer un libro de la vida de esta persona, una biografía. Correcto. Entonces, como te decía hace rato, vas agarrando pedacitos de todos lados y vas conformando una historia, la vas armando. Esta historia te tiene que decir por sí sola qué es lo que está pasando, porque obviamente el paciente nunca te va a decir tengo esto, tengo el otro, pasó aquello, o va a ocultar cosas, o va a transformar otras. Aquí es el arte de cómo vas a ver cuál es la situación y encontrar el punto de la enfermedad. Entre ellas obviamente también hay narraciones que también le puedes ir dando, narraciones como por ejemplo el niño interior, que le cuenta la historia al niño cada día, todos los días durante 24 días. Así es. Que le vaya contando su historia y vaya inventando situaciones. Por ejemplo, lo que le hace daño lo pueden ser monstruos que él va destruyendo a su paso, ¿no? Ese es el tipo de historia, o lo que le llamamos nosotros historia narrativa, o terapia narrativa más bien.
Correcto, correcto. Sí, es muy, muy interesante este punto porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta o no sabíamos que en realidad la forma en cómo nos contamos historias nos puede llevar hacia la salud, entre comillas, o hacia la enfermedad. Nos puede destruir o construir. Y eso es fundamental, amigos, porque la pregunta que quizás te haría a ti, amigo o amiga, es ¿qué tipo de historia es la que tú te cuentas? ¿Qué tipo de historia es la que tú vas narrando a lo largo de tu vida? ¿Cuál es la historia de ti? ¿Cuál es la historia que te define? Si es una historia positiva, una historia que motiva quizás, incluso que puede ser inspiración a otras personas, o todo lo contrario. Si tú te preguntaras, amigo, si tú te preguntaras, amiga, ¿cuál es la historia que tú tienes? ¿Cuál es tu historia? Y si esa historia motiva o no, sería interesante que respondiésemos, porque entonces también nos podríamos identificar con me gusta mi historia o no me gusta y qué voy a hacer si no me gusta. Y empezar a también tomar referencias, porque es fundamental que nosotros entendamos que las historias de nosotros mismos, de nuestra historia, en realidad son como historias soportadas en otras historias. De tal manera que la pregunta, Dan, ahora que me gustaría que me respondieras, por supuesto para todos nuestros amigos, es ¿cuál tendría que ser, si lo pudiésemos plasmar de esa forma, el mensaje, o si hay tipos de mensajes a transmitir, a dar? ¿Qué tipo de mensaje sería quizás el más adecuado, o cómo se transmiten estos mensajes? No sé si pudieras apoyarnos ahí, Dan. ¿Ahí me escuchas, Dan? Claro que sí. Pues mira, el poder de la palabra es inmenso. Verdaderamente lo que dices de ti, eso es lo que va a ser. Si tú dices no puedo, tenlo por seguro que no. Adelante, adelante, Dan. Perdón, es que tengo que hay un desfase aquí en mi computadora con el vivo y el otro no me jala, no sé por qué. Pero bueno, te decía que el poder de la palabra es muy importante. ¿Qué es lo que dices de ti? El mensaje tú lo vas proyectando desde tu postura. Si estás jorobado, si estás levantado, si estás derecho, si estás triste, si la cara la tienes de preocupación, qué mensaje estás mandando de ti? Que eso es lo que tú quieres que vea la gente. Segundo, ¿cómo te vistes? Es muy importante el cómo te vistes, el qué te pones, si te hace sentir bien. Hay ropa que verdaderamente no sé si te ha pasado, pero hay ropa que te hace sentir pobre o te hace sentir Sí. como, perdón por la palabra, pero como vaguito, no sé, o sea, te hace sentir así como de la calle, no te hace sentir bien, te hace sentir muy X. Hay ropa que te empodera. Ese es precisamente el mensaje que tú estás pasando de ti. Aquí, de pronto llegamos con una actitud que brillamos por todo, que la gente voltea a vernos porque brillamos, y de pronto estamos ocultos en la oscuridad. Esas son las historias que nos estamos contando día a día. Esos son los mensajes que estamos proyectando. Recordemos, bueno, nada más unas palabras de Robert Kiyosaki, el autor del Padre Pobre, Padre Rico. Ok. Que bueno, como anécdota rápida, resulta que su papá era, pues, era humilde, ¿no? Era un trabajador que pues no podía levantar a la familia económicamente. Sin embargo, a su vez, tenía un amigo que su papá económicamente era
pudiente. Entonces, él se dio cuenta de un patrón. ¿Qué mensaje le daba a su papá y qué mensaje le daba el papá de su amigo? ¿Sí? Su papá decía, tienes que trabajar duro, muy duro para que el dinero pueda llegar. Y el papá rico de su amigo decía, hay que pensar para ganar dinero. Hay que saber hacer las cosas para ganar dinero. Si nosotros, si el dinero viniera por trabajar muy duro, entonces los taxistas serían millonarios. ¿Sí? Y no es así. El dinero se trabaja pensando. Y estos son precisamente los tipos de mensajes que le transmitía ambos padres a la misma persona. Entonces él dijo, ¿cuál agarro? ¿Le hago caso al padre pobre o le hago caso al padre rico? Esto no va a quitar mi amor por él. No va a dejar que lo admire y no va a dejar de que sea mi padre, pero mi vida también depende de lo que yo decida en estos momentos. Y lo que él decidió en esos momentos fue precisamente el irse del lado del padre rico. Otra anécdota que quiero resaltar de este autor, de este libro, es que él mismo lo dice, yo no soy escritor, yo soy vendedor. Fíjate nada más cómo se proyectó para que un libro de una persona que no es dramaturga o no es escritora, se proyectara de esa manera y pudiera vender millones. O sea, él se la creyó. Dijo, no soy escritor, sin embargo, lo voy a hacer. ¿Sí? Y lo hizo. Entonces, quiere decir que sí le funcionó la idea del padre rico, porque el padre pobre pues te dice, si tú no eres tienes una carrera o tienes todas las herramientas para poder hacerlo, no vas a hacer nada en tu vida. Si tú no tienes una licenciatura, no vas a hacer nada en tu vida. No es, la información obviamente es súper básica, yo no menosprecio la información, yo estudié psicología también en aquel entonces y por supuesto que logró muchísimas cosas en mí. Pero lo que tú hagas, las herramientas de cómo las utilices, el cómo las agarres y construyas esa vida que tú quieres es muy diferente a lo que te puedan decir de una carrera. Conozco muchísimas personas que tienen una carrera y no han podido superar, no han podido avanzar. Pero no es la carrera, eres tú y los mensajes que te estás contando. Qué interesante, Dan, es muy cierto. Dijiste algo bien, bien importante, porque hoy más que nada muchas personas que no, pues le restan la importancia tanto al estudio como importancia al no tener estudio. Y tú lo dijiste bien claro, realmente no es ni la carrera o el no tener carrera, más bien es cuál es la historia que tú te cuentas, cuál es la historia que tú aceptaste para ti, que funcionara, que sirviera, como en el caso de Robert Kiyosaki. Él tenía totalmente dos historias opuestas y él eligió una de ellas. Ya todos sabemos precisamente cuál fue la historia que eligió. Bien, bien interesante, Dan. Pues vamos a ir un corte muy rápido de allá en Puebla. Charlie, gracias por nuevamente los controles estar allá manejando los controles. Vamos a ir a corte y regresamos para continuar en este tema rápidamente ya con la parte final del tema que hoy nos ocupa aquí en el Diván del Coach. Regresamos. Muy bien, Dan, pues bien interesante lo que nos compartes, y vamos a ver, ojalá que nuestros amigos, si tienen dudas, preguntas, comentarios. ¿Pero me escuchas?
Sí, así es, te estoy escuchando perfectamente. Ahí entiendo, hay un desfase por ahí de audio, no hay ningún problema. Sí te escuchas bien y sin ningún problema. Saludos, vamos a mandar saludos. Un fuerte abrazo, Julio, muchas gracias por pasar aquí en Espacio de Excelencia en el Diván del Coach. Un fuerte abrazo, mi Julio. Blanca, gracias, no te preocupes, Blanca, muy amable, gracias por pasar igualmente por aquí en Espacio de Excelencia y el Diván del Coach. Celia, un fuerte abrazo, por supuesto. ¿Qué tal, Heidi? Un fuerte abrazo. Qué bueno tenerte nuevamente por acá en este lado del charco. Seguramente te fue muy bien ahí en tu viaje. Estuvimos ahí viendo algunas fotos que compartiste. Gracias, y nos vemos el próximo sábado ahí en el diplomado. Recordamos, amigos, que estamos realizando el diplomado en la sede de Ciudad de México. De hecho, este fin de semana estuvimos ahí dando el diplomado en programación neurolingüística, y también tenemos la sede de Toluca, que estaremos el próximo fin de semana allá en Toluca. Y les mando un fuerte abrazo, chicos, si nos están viendo y escuchando a través de la señal de El Diván del Coach. Así que, Heidi, también un fuerte abrazo. Tony, perfecto, un fuerte abrazo, gracias, Tony Benavides, gracias por pasar aquí. Y bueno, Dan, qué interesante lo que nos compartes. Nada más estamos esperando a que nos devuelvan el micrófono allá en la señal de estrategiaintelectual.com. Estamos en un corte, y en cuanto nos digan que estamos otra vez al aire, continuamos con el tema que es fundamental. Así que, amigos, el punto aquí, creo que la moraleja hasta este momento que Daniel Sánchez nos está compartiendo, experto en storytelling, en contar historias, es que el éxito, nuestra propia vida, nuestra propia historia, depende del tipo de historia que aceptemos para nosotros narrarnos. Ok, perfecto, ya estamos de regreso. Gracias, Charlie, un fuerte abrazo allá a todos nuestros amigos en la ciudad de Puebla, a toda la emisora estrategiaintelectual.com, a todos, por supuesto, mis compañeros de los diferentes horarios allá en la emisora, los diferentes programas. Un fuerte abrazo también. Suelo no mandar saludos, pero bueno, pues creo que es importante también darles un fuerte abrazo a nuestros compañeros, nuestros diferentes compañeros en los diferentes horarios, diferentes programas de la barra fundamental e importante que nos proporciona estrategiaintelectual.com. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Estábamos con las historias, el poder de las historias, storytelling, y cómo es que en el ser humano impactan para el desarrollo de nuestra historia, nuestra propia historia, o cuáles son las historias que aceptamos verdaderas para seguir a partir de ahí contando nuestra propia historia. Y nos compartías, Dan, que en realidad existen historias, básicamente dos tipos de historias, historias, digamos que positivas, motivadoras, o historias de no se puede. Nos compartiste que las historias nos pueden destruir o construir, incluso que existen diferentes historias que pueden incluso, en dado caso, enfermarnos. Nos hablaste del síndrome de Munchausen, que como un ejemplo de cómo las historias nos pueden enfermar, pero también cómo la historia o las historias a través de las terapias, en específico quizás más ad hoc con las terapias psicoanalíticas, la terapia narrativa nos puede ayudar. Y por lo tanto, entonces, existen diferentes alternativas para cada uno de nosotros, según ya sea de manera personal o de manera incluso a nivel de marca, a nivel de empresa. Y eso es con lo que quiero continuar, Dan, para cerrar este programa muy, muy interesante.
nosotros tenemos que, o más bien podemos construir la historia a partir de lo que ya nos contaron, podemos hacer una disrupción, podemos tener una historia que nos genera una marca personal, es decir, que nos identifique, este es Daniel, este es Fernando, o este es Espacio de Excelencia, este es Estrategia Intelectual. ¿Hay una historia que refuerce la marca, Dan? Ahí estamos con un poco Claro de que sí. desfase. Sí, bueno, primero debemos de ver que somos dos entes distintos. Uno es la marca y otro perdón, te decía, somos dos entes distintos. Uno es la marca y otro es el emprendedor, ¿sí? Debemos de alguna forma separar estas dos. Por lo regular, cuando nosotros nos presentamos, siempre decimos, bueno, yo vengo representando a la empresa tal, ¿sí? Siempre decimos esto. Entonces, es siempre tu nombre primero. Yo soy Daniel Sánchez, fundador de la empresa StoryMark, en mi caso. Eso es lo que debemos de entender. Tú te debes de proyectar de una manera y tu empresa se debe proyectar de otra manera diferente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, tenemos que crear la historia del emprendedor, de la persona que está creando esta marca. Y más cuando somos emprendedores, cuando somos pymes, cuando somos pequeños. La gente te va a comprar si ve que hay un lazo emocional, si ve que estamos llegando a algo más, más personal. La gente le tiene más confianza que a la misma marca. Entonces, ¿cómo se construye? Primero debemos de entender por qué lo estamos haciendo. Es lo primero que siempre les comento cuando hacemos este tipo de ejercicios para poder crear tu historia personal. ¿Por qué lo haces? Sí, es muy importante esta filosofía porque es la que te va a llevar precisamente a hacer el contacto con las personas. Posteriormente, lo que tienes que hacer es encontrar ese punto crucial entre tu negocio y tu cliente, ¿sí? Vas a construir una historia, ¿sí? Pero el construir historia no significa que le vayas a contar cuentos chinos todo el tiempo, ¿no? Lo que significa es que tienes que construir la base de cómo fue tu emprendimiento, cómo nació la idea y cómo la estás desarrollando. Si tú compartieras todo esto con la gente te vería de una forma muy distinta, porque te va a ver como persona. Recuerdo mucho un caso en Shark Tank de una persona que vendía, o que más bien diseñó una piñata plegable. A final de cuentas, sí, el proyecto fue financiado por algunos de los empresarios de Shark Tank. Y después vi una publicación de ella que me encantó, me fascinó. Ella puso en su publicación, puso su fotografía, puso su piñata y escribió las siguientes palabras. Mucha gente me decía que por qué estudiaba yo una carrera tan cara en la mejor universidad para terminar como piñatera. Y yo les contesto, no soy piñatera, soy empresaria. Sí, eso, híjole, de verdad que bueno, si yo había amado a esta persona en el Shark Tank, la adoré cuando vi este post. De verdad,
cómo te proyectes. Mucha gente dice, no, yo no creo en esto de las historias. O sea, el que, por ejemplo, Coca-Cola me diga que vende emociones, yo no creo, honestamente. Yo no destapo una emoción, yo destapo una Coca-Cola. A mí no me hace nada. Recordemos que eso es inconscientemente, no es conscientemente. Muy cierto. El que destapa la felicidad en una Coca-Cola no es consciente, es inconsciente. Y bueno, recordemos que también la publicidad no llega a un 100% de las personas que quisiéramos. Y tercero, recordemos que la publicidad ahorita de Coca-Cola no va dirigida a nosotros, va dirigida a la gente joven. ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender. Cuando creamos una historia, cuando estamos creando la historia de marca, cuando estamos empoderándonos con este tipo de servicios. Posteriormente le vas a dar, ya que tienes la historia, tú como emprendedor, ahora le vas a dar la fuerza a tu marca y a tu producto. ¿Cómo? Vas a crear tu marca, vas a crear tu producto, posteriormente vas a crear la historia de cómo va a resolverte algo este producto, qué es lo que te va a dar. No es el rastrillo simplemente que te va a quitar el vello de la cara. Es que la chica o tu esposa se va a acercar a ti y te va a acariciar, te va a hacer caricias, cosa que no harías si tuvieras toda la barba. Supuestamente eso es precisamente lo que te está ofreciendo, la emoción. Correcto. Hubo un comercial, en los comerciales te presentan a un modelo, a un deportista con un cuerpo bastante voluminoso, y se están rasurando, y cuando se rasura bien todas las chicas y lo acarician, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Sin embargo, hubo un rastrillo que no era famoso, la marca no era famosa, eso fue en Alemania, y lo que hizo fue un reality show, donde invitó a una persona que tenía alrededor de 20 años con la barba, nunca se la había quitado, lo invitó a rasurarse y a presentarse con su familia. Realmente el impacto fue muy bonito, no lo reconocían sin la barba. Sí, por supuesto. Su propio padre lo abrazó como si no lo hubiera visto en años. Era un video muy emotivo, ¿no? Es especialmente lo que hace que las historias se enganchen con tu producto, se enganchen con tu cliente. Yo los invito a reflexionar sobre las historias. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia le quiero decir a mi público? ¿Qué historia quiero decir sobre mí y sobre mi producto? ¿Cómo se lo voy a contar? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cuál es el camino que estoy recorriendo? Y les voy a dar un pequeño tip de cómo se construye. Y es muy sencillo. Perfecto. Es de dónde vengo, Anoten. en dónde estoy, a dónde voy. Si tú quieres construir una historia, empieza con esto. Repito, de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy. Muy interesante. Y ya verás que las cosas cambian radicalmente. Perfecto, Dan. Excelente, excelente tip, porque es fundamental y más para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en este programa. Así que espero que les haya quedado claro cómo pueden empezar a transmitir lo que ustedes quieren proyectar. Tanto puede ser historia personal o un servicio o un producto. Así que ojalá, amigos, que les haya servido tema que en el Diván del Coach nos compartió Daniel Sánchez, experto en storytelling. Y bueno, Dan, ojalá que nos puedas compartir, estamos ya cerrando el programa, tus redes sociales, algún teléfono de contacto. Te escuchamos, Dan, para cerrar ya el programa. Claro que sí, muchísimas gracias, Fer. Mi página de Facebook, mi fanpage, es cómo llegar al corazón de tus clientes. Ahí comparto varias técnicas para que tú puedas, puedes llegar comparto varias técnicas para que tú puedas mejorar muchísimo ese enlace con tu cliente. Mi teléfono celular es el 044 55 16 84 73 28.
Perfecto. Pues estoy a sus órdenes. Mi nombre es Daniel Sánchez. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por invitarme. Espero les haya servido muchísimo estos tips y nos vemos en el futuro. Hasta luego. Así es, gracias Dan, gracias por supuesto. Realmente creo que el apoyo desde mi punto de vista que esta, pues llamémosla así, técnica de comunicarnos es fundamental para nuestra propia imagen, para una marca personal o una marca de un producto o servicio. Y amigos, ojalá que estén ustedes tomando en cuenta esta parte, que estén tomando en cuenta en que la mejor manera de proyectar su vida personal y o empresarial es a través de contar historias. Y bueno, ya dieron ahorita, escucharon los tips que Daniel Sánchez nos compartió. Creo que seguramente estoy completamente convencido de que les va a servir enormemente. Y bueno, pues despedirnos, amigos, ya estamos llegando al final. Gracias allá a Dan, allá en Controles, allá en la ciudad de Puebla. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México a Puebla y por supuesto para todos la República Mexicana y para otras fronteras que también nos están escuchando y nos están viendo a través de la señal de www.estrategiaintelectual.com y de mis redes sociales, Espacio de Excelencia en el Diván del Coach. Gracias por compartir esta transmisión. Si les parece interesante, si les parece importante que este tema les sirva a contactos, amistades, compartan el video, compartan este programa para que lleguemos a más gente. Ya tienen ustedes ahí los datos de Daniel Sánchez. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, que él les puede apoyar, ahí está la información. Y si no, de todas maneras, aquí en mis redes sociales me pueden dejar también un comentario, una pregunta para Daniel y con mucho gusto se la voy a transmitir. Y bueno, pues gracias por toda esta información. Vamos a ver. Judith, ¿qué tal? Qué placer me da leerte. Gracias por estar aquí. Una gran amiga desde California. Un fuerte abrazo, Judith. Gracias por estar aquí. Ojalá que nos podamos contactar en la semana para actualizarnos con temas por ahí, Judith. Blanquita, gracias por estar aquí, por supuesto. Julio, y bueno, pues, por supuesto, todos los demás que estuvieron aquí, Heidi, Celia, Tony, por aquí también estaba en WhatsApp, Salvador, Juan Carlos, Armando, si no mal recuerdo, así es. Y bueno, pues estamos por acá. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana con un tema también muy, muy importante que tiene que ver con los miedos. Van a ver qué interesante tema que tengo aquí para ustedes. Pues gracias, Charlie. Nos vemos en la siguiente semana. Y nuevamente gracias, Dan. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto.